¿Qué actividades realizaba el hombre? Por ejemplo, ¿cómo se llama aquel hombre que ya perfecciona la piedra tallada, realiza el gráfico de las pinturas rupestres sobre las cavernas o cuevas, logra en este caso, pues, organizarse en bandas? ¿Cómo se le conoce ese estadio del hombre? ¿Qué tipo de homo? A ver, sedentario. ¿Estás seguro? ¿Seguro que el hombre primitivo en esta época es sedentario? Muy bien, el Homo sapiens, perfecto, ¿verdad? ¿Cuáles son las características del Homo sapiens? Recuerden ustedes en el curso de HU que el Homo sapiens es aquel hombre que ya ha logrado la escala evolutiva más alta, ya conoce el fuego, obviamente ya se organiza en bandas, realiza un lenguaje articulado, ¿cierto? Este hombre comienza pues a representar parte de sus escenas de caza en las cuevas o cavernas a través de las pinturas rupestres, utiliza la piedra para formar las Venus paleolíticas, ¿ok? Claro, muy bien. Estas son las características del Homo sapiens, ¿cierto? Y este Homo sapiens, ¿dónde fue encontrado? ¿En qué territorio del mundo fue encontrado los restos del Homo sapiens? A ver, ¿quién se acuerda? África. África. ¿Seguros? ¿Seguros que fue en África? Es cierto que el hombre aparece en África Oriental, ahí nadie lo duda, pero de frente se convirtió en Homo sapiens en África. A ver, ¿dónde se encontró el Homo sapiens? Chicos, vamos. ¿Qué te dijo tu profesor de historia universal? ¿Dónde se encontraban los restos del Homo sapiens? ¿En qué continente? ¿América? En Europa, chicos. El Homo sapiens sería encontrado en Europa. ¿Cómo los arqueólogos se dieron cuenta que el Homo sapiens fue encontrado en Europa? Justamente por las escenas de cacería, como el caso de las cavernas de Las Canuts, Chauvet, la cueva de Altamira, por ejemplo, en España. Estas cavernas que representan las pinturas rupestres fueron encontrados en Europa. ¿Okay? Entonces vamos a ver de que el Homo sapiens en sí se va a desarrollar más que todo en Europa y desde Europa va a ir desplazándose, va a llegar hasta Asia. Ahora, tú sabes que en Asia el Homo erectus también va a evolucionar y poco a poco el Homo sapiens va a tener contacto en Asia y desde Asia el hombre comenzaría a poblar el resto del mundo. Por esa razón se menciona, se dice, de que el Homo sapiens logró cruzar Asia, llegando a América, utilizando el Istmo de Bering. El Istmo de Bering es un puente que se va a formar debido a que las aguas, al enfriarse por la glaciación de Wisconsin, van a desnivelarse. O sea, van a descender a un punto tan bajo que el hombre va a poder cruzar fácilmente hacia América. Ya esta teoría de que el hombre proviene desde Asia se le va a conocer así, la teoría asiática. Entonces vamos a ver que el Homo sapiens, que es el hombre que ya ha logrado avanzar en su evolución, sería aquel que va a completar la migración del resto del mundo. ¿Ok? ¿Y bajo qué finalidad o bajo qué objetivo este Homo sapiens estaría comenzando a migrar el resto del mundo? Bajo la necesidad de proveerse de alimentos. Ahora, pregunta, ¿qué le está pasando a la megafauna durante la fase del Paleolítico Superior? Porque tú sabes que el Homo sapiens pertenece al Paleolítico Superior. ¿Qué le pasa a la megafauna? A ver, ¿qué te ha dicho tu profe de Historia Universal? Vamos. ¿Qué le pasó a la megafauna? A ver. Oh, ¿qué le pasó a la megafauna, chicos? Vamos, chicos. Recuerden que la megafauna, muy bien, la megafauna se va a ir extinguiendo. ¿Por qué razón la megafauna se está extinguiendo? Por algo sencillo. El hombre está cazando intensivamente a los animales, sobre todo a los mamuts. El mamut vendría a ser el animal favorito del hombre
debido a que el mamut tenía más carne y además tenía más grasa. Por esa razón es de que los grandes animales durante ya finales del Paleolítico se están extinguiendo, ¿ok? Se están extinguiendo porque el hombre los está cazando intensivamente, ¿ya? En América, por ejemplo, también se van a encontrar algunos mamuts que también se van a extinguir producto de la alimentación y caza intensiva de ese animal, ¿ok? Claro, así es. Ahora, ¿y por qué la carne del mamut se ve la favorita? ¿Por qué es necesario, en este caso, poseer carne grasosa? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón el hombre quiere carne grasosa? Porque ¿cómo es el clima durante esta época? Denominada también como el Pleistoceno, la era glacial. ¿Cómo es el clima? Por supuesto. Recuerden que, chicos, así es, el Pleistoceno, la era glacial, se va a caracterizar por ser un clima demasiado frío y brusco. El frío durante el Pleistoceno, chicos, no es nada al frío de Lima, no es nada al frío del Polo Norte. El frío era totalmente fuerte, llegando a un extremo de 80 grados bajo cero. Más aún todavía. Entonces, producto del intenso frío, en esa época pues no existía pues chompas, no existía pues frazada tigre, en esa época no había frazada tigre. La gente pues utilizaba el pelaje a los animales, pero eso no era suficiente para abrigarse. Por esa razón es que el hombre tiene la necesidad de consumir carne grasosa, porque la grasa que va a consumir el hombre de los animales va a permitir almacenar calor. Por esa razón es que el mamut se vuelve el animal favorito del hombre, porque tiene más grasa. ¿Okay? Del mamut, el 60% es grasa, el resto es carne. Por eso es que el hombre caza bastante mamut. Pero tú sabes que cuando tú cazas demasiado a un animal y no dejas que se reproduzca, pues ese animal termina extinguiéndose. Y eso le va a pasar al mamut. Otros animales que también van a extinguirse producto de la cacería serían pues los megaterios. Los megaterios son los perezosos gigantes. Ese término de megaterio se le decía pues aquí en América, los perezosos gigantes. ¿Ya? Los esmilodontes o dientes de sable también se van a extinguir. Los osos de cueva. Realmente el hombre consumía todo lo que fuera carne. Solamente mira los chinos, ¿no? Que comen hasta museo, ¿no? Entonces vamos a ver, chicos, que Todo lo que sea comestible. todo lo que se mueva, dicen. Claro que sí. Entonces, vamos a ver, chicos, que el hombre durante ese contexto, con tal de abastecerse de alimentos, con tal de alimentarse, caza intensivamente a los animales. Pero el problema es que cuando tú cazas demasiado, esos animales se van a extinguir. Y eso le va a pasar justamente al mamut. Como el mamut se está extinguiendo, cuando el hombre va a cazar con sus bandas, lamentablemente ya no hay tantos mamuts. Los mamuts están migrando. Ya están migrando los mamuts, están escapando de las manos del hombre de esta zona de Siberia. Y como ya no hay tantos mamuts, el hombre tiene la necesidad de buscar un reemplazo de la carne en mamut. Ahora, ¿cuál sería el reemplazo de la carne en mamut? El megaterio. Es ahí donde aparece otro animal importante, que incluso va a ser aquel que va a traer al hombre hacia América. ¿Sabes qué animal es? Te ayudo, ¿ya? Es aquellos animales que ayudan a Papá Noel a llevar los regalos en Navidad. ¿De qué animal estamos hablando? De los renos, así es. El reno, antiguamente, llamado también como el cérvido, ¿ya? Era la carne muy similar a la del mamut. Y por lo tanto, el hombre, como ya no encuentra tanto mamut para cazar, el hombre estaría cazando al reno. Y producto de cazar al reno, este reno va a cruzar justamente esta zona del estrecho de Bell y el hombre va persiguiendo. Y cuando el hombre lo persigue, llega el hombre accidentalmente a ese territorio nuevo que no conocía. Y es ahí cómo se estaría dando el poblamiento americano. Cómo se estaría dando así la llegada del hombre hacia el continente americano.
Entonces, ¿tiene sentido o no tiene sentido la razón por la cual el hombre llegaría a nuestro continente? Tiene bastante sentido, ¿sí? La verdadera importancia de por qué el hombre llegó hacia América fue la necesidad de alimentarse. Y eso es lo que justamente va a pasar. ¿Te das cuenta? Ahora, pregunta, ¿cómo se organizaba el Homo sapiens durante el Paleolítico Superior? ¿En tribus, en hordas, en bandas? ¿Cómo se organizaba? Tribu. ¿Tribus? No. Las tribus aparecen a partir del Neolítico. ¿Cómo se organizan? En bandas. Muy bien. Pregunta, ¿cuántos hombres conformaban una banda? ¿Cuántos hombres conformaban una banda? ¿5? Manan. 6. 6. ¿Quién da más? Chicos, una banda viene a ser grupo de hombres que van a cazar a un mamut, por ejemplo. A ver, anda con 5 hombres a cazar un mamut. A ver, un trompazo se vuela a todos esos 5 hombres. ¿Sabes cuántos conformaban una banda? Entre 10 a 70 hombres. Entre 10 a 70 hombres era la escala exacta, ¿ya? De una banda. Entonces, una banda está conformada entre 10 a 70 hombres. ¿Ya? Y entre estos va a destacar el líder. Ahora, yo te pregunto, ¿quién sería considerado el líder? ¿El más hábil o el más fuerte? A ver, El más fuerte. más fuerte. Ya, a ver, pregunta, imagina que vas a cazar un mamut. Pregunta, ¿te vas a poner a pelear con el mamut para derrotarlo, para cazarlo? ¿Vas a poder derrotar al mamut a la fuerza bruta? No. ¿Quién podría ser considerado entonces el líder? El más sabio. ¿Por qué? ¿Por qué, profe? Por algo sencillo, pues. ¿Cómo se cazan a los grandes animales? ¿Con fuerza bruta o con trampas? Con trampas, ¿sí? Obvio. Tienes que utilizar la trampa. ¿Para qué? Para que puedas capturar al mamut. Las trampas eran necesarias en esta época. Entonces vamos a ver, chicos, que realmente el líder de una banda era el más hábil. Muchos creen que el más fuerte era el líder de la banda, pero no. Realmente el líder de una banda era el más hábil, por el ingenio que tiene para cazar a los grandes animales. Entonces, esa es la razón, muchachos. ¿Ya? Vamos a ver entonces que el más hábil vendría a conformarse como el líder de la banda. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estas características básicas no te vayas a olvidar, ¿ya? Estas características básicas no te vayas a olvidar. Es muy importante, ¿ya? Muy bien. Continuamos. Ahora, ¿qué vendría a ser el poblamiento americano? Por ejemplo, dijimos que el poblamiento americano es el proceso de migración, ¿cierto? Eso es correcto. ¿Qué significa migración? Partir de un destino hacia otro. Vamos a poner aquí entonces que el poblamiento americano fue el proceso de migración o también el conjunto de rutas que realiza ¿quién? El Homo sapiens. Ojo, no se olviden, ¿eh? El hombre que llegó a América es el Homo sapiens. En América no se van a encontrar restos de Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthal, no. Se encontraron restos de Homo sapiens. Así que si yo te pregunto algún día, ¿qué hombre llegó a América? La respuesta es el Homo sapiens. El estadio es el Homo sapiens. ¿Ok? Ahora, ¿durante qué época llegó el Homo sapiens a América? Durante los finales del Pleistoceno. ¿Qué era el Pleistoceno? La época del hielo, la era glacial. ¿Bien? Muy bien. Ahora, recordemos también de que la principal importancia por el cual se da la salida del hombre desde Asia llegando a América se debe a la necesidad de proveerse de alimentos, como el caso de la cacería del reno, ¿no? Que va a ser el animal que va a reemplazar la carne del mamut. Y el hombre estaría llegando a nuestro continente cerca del año 18.000 antes de Cristo al año 15.000. Hay una pequeña discusión con respecto en qué año exacto llegó el hombre. Algunos autores sostienen el año 18.000, otros autores sostienen el año 15.000. ¿Ya? Hay una variación, hay una discusión.
Por eso que yo le coloco ahí entre el 18.000 al 15.000 antes de Cristo, el hombre estaría llegando al continente americano. ¿Ah? Muy bien. Esa es la razón, entonces. ¿Ah? ¿Qué más? Vamos a ver, chicos, que al plantearse las hipótesis o las teorías de cómo el hombre pudo haber llegado a América, ¿ya? Se estarían dividiendo en dos grupos. Vamos a ver por aquí de que las teorías, vamos acá, las teorías, ¿ya? Que van a plantear el poblamiento americano fueron de dos tipos, de dos grupos, ¿ya? Las teorías. Vamos a ver. Estas teorías se van a dividir en dos. Encontramos la teoría llamada autoctonista, la teoría autoctonista y la teoría inmigracionista. Inmigracionista. Teoría autoctonista y la teoría inmigracionista. Muy bien. Ahora, ¿de qué tratan cada una de estas? La teoría autoctonista, muchachos, vendría a representar, la teoría autoctonista vendría a representar ya hipótesis que mencionan que el hombre no llegó de ningún otro lugar, sino que el hombre se originó netamente en América, o sea que el hombre es oriundo de América y no pudo haber llegado de otro lugar. Por esa razón es que se va a llamar como autoctonista, porque el hombre en sí fue autóctono de América. Ese va a ser planteado por ciertos autores. Y además vamos a ver que otros autores que van a, pues, a rebatir este concepto o este planteamiento, mencionarían que en sí el hombre no fue oriundo de América, sino vino de otros lugares a través de la inmigración. Y por esa razón se estaría denominándose como inmigracionista. ¿Qué significa la palabra inmigracionista? ¿Qué significa un inmigrante? Un inmigrante viene a ser aquel o aquellos que van a llegar a un lugar o a un destino nuevo. Los inmigracionistas, los inmigrantes, son aquellos que van a llegar a un lugar nuevo, un destino nuevo. Cuenta. Por ejemplo, los venezolanos que llegan al Perú serían inmigrantes. Un inmigrante es aquel que viene a un lugar nuevo. El que se va a otro lugar se le conoce como emigrante. Inmigrante significa que ingresa a un lugar nuevo. Emigrante significa que parte a otro lugar. ¿Ya? Entonces vamos a ver de que las teorías inmigracionistas se van a llamar así porque los autores sostuvieron de que el hombre en sí llegó desde otro lugar y poco a poco van a poblar nuestro continente. Por eso que se va a llamar como teoría inmigracionista. ¿Ok? ¿Se entiende entonces, chicos, la diferencia entre la teoría autoctonista y la teoría inmigracionista? ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Ya está. Muy bien. Entonces, vamos a ver por aquí la primera teoría. Vamos a ver por aquí la primera teoría. La primera teoría se va a conocer como la teoría autoctonista. ¿Quiénes plantearon la teoría autoctonista? Vamos a ver que el principal autor de la teoría autoctonista vendría a ser el argentino, ¿ya? Florentino Ameghino. Florentino Ameghino fue aquel autor quien mencionaba que el hombre se originó desde las pampas argentinas. Y para que Florentino Ameghino llegara a esta hipótesis, él pues encontró restos fósiles, una osamenta que probablemente le pertenezca al Homo pampeanus. Según Florentino Ameghino, el Homo pampeanus sería aquel hombre que apareció en Argentina y estaría poblando el resto de América y también el resto del mundo. Por esa razón es que Florentino Ameghino decía que la cuna de la humanidad no fue África, sino América. Pero realmente esos restos fósiles que se van a encontrar en sí le pertenecían a primates. Ahora, yo tengo una pregunta.
¿Es lo mismo hablar de un primate que un homínido? ¿Es lo mismo, sí o no? ¿Será lo mismo hablar de primates como de homínidos? No. ¿Por qué no? ¿Cuál es la diferencia principal que tienen los homínidos de los primates? A ver, ¿quién me dice? Está más desarrollado. Ya, por ahí va la idea, pero ¿qué cosa, qué cambio realizó el homínido, lo cual pudo diferenciarlo de los primates, por ejemplo? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? Vamos. ¿Qué cambio realizó el homínido que lo va a diferenciar de los primates? Perfecto, muy bien. El bipedismo. Así es, Reyes, correcto. El bipedismo es el cambio físico más importante que desarrollaron los homínidos, lo cual lo diferencia de los primates. Muy bien. Eso es correcto. Claro que sí. Entonces, vamos a ver de qué. Sabemos nosotros que el bipedismo es el cambio físico más importante que va a diferenciar a los homínidos de los primates. Pero cuando los científicos hicieron pruebas a los restos fósiles que encontró pues, Florentino Meguino, se dieron cuenta que estos restos fósiles le pertenecen a un primate que aparecieron en la época terciaria. El hombre, el homínido y el homo posteriormente aparecieron pues en la era cuaternaria. Pero Florentino Meguino, al descubrir este resto fósil, pensó que el Homo pampeanus en sí, como él lo mencionó, como él lo llamó, apareció en la época terciaria. Los científicos que van a corroborar esta hipótesis van a llevar a la conclusión de que este resto fósil le pertenece a primates, no necesariamente son homínidos, pero sí pertenecieron a la época terciaria, o sea, fueron primates que aparecieron en la época terciaria, pero no le corresponden al hombre. Y como no le corresponden al hombre, es ahí donde justamente viene el problema que va a tener Florentino Meguino. ¿Qué le ha pasado a su teoría? Su teoría terminó siendo descartada. La teoría de Florentino Meguino, chicos, terminó siendo descartada. ¿Por qué? Por falta de pruebas. Y como hay una falta de pruebas, es ahí donde poco a poco estaría comenzándose a buscar otros avances que puedan pues mencionarnos acerca del poblamiento americano. Cuenta. ¿Ah? Entonces, pregunta, ¿qué le ha pasado a la teoría de Florentino Meguino? ¿Fue aceptada por la ciencia o fue descartada? Fue descartada, ¿cierto? Así es. F, ¿verdad? Descartada. Muy bien. Ahora, al igual que Florentino Meguino, había pues un precursor, había un miembro de la iglesia que llegó durante la época colonial, ¿ya? Llamado León Pinelo, quien decía pues que nuestra Amazonía peruana, o sea, la selva, su encanto, era pues en sí la representación del jardín del Edén. Este autor decía que así como el Génesis hablaba pues del jardín del Edén, era un lugar pues totalmente verdoso, de muchos árboles, de mucha vegetación en sí, lo presentaba nuestra Amazonía peruana. Y este autor, León Pinelo, pensó de que la Amazonía peruana se dio la antropogénesis, o sea, el origen del hombre según la Biblia, según la teoría creacionista. Pero como no tuvo ninguna prueba, no encontró ningún resto fósil que le haya pertenecido pues a Adán o a Eva, esto solamente va a ser un comentario, ¿no? Una propuesta, así como las palabras de Acuña, ¿no? Una propuesta nada más, ¿no? Que no le toman en serio, ¿no? ¿Las cuentas? ¿Ya? Así es, muy bien. Entonces, vamos a ver qué tanto León Pinelo como Florentina Meguino en sí van a ser los principales protagonistas de la teoría autoctonista, las cuales hablaban, ¿ya? Las cuales hablaban del origen del hombre en América. Pero la pregunta es, ¿la teoría de Florentina Meguino principalmente va a ser aceptada o descartada por la ciencia? Va a ser descartada, ¿verdad? Tiene su F al costado, ¿ya? Muy bien. Listo. Continuamos.
Después de la teoría autoctonista, aparece un personaje muy importante, llamado el cura José Acosta. El cura José Acosta ya fue un jesuita, un miembro también de la orden jesuita o la orden religiosa, quien estaría pues realizando ciertas investigaciones acerca de la similitud que tenían los hombres tanto de América como de Asia. José Acosta, cuando viajaba constantemente entre América y Asia, decía, ¿por qué el hombre americano o la mujer americana se parece bastante a la mujer asiática o al hombre asiático? Porque hay una relación, porque hay una similitud. ¿Acaso el hombre habrá llegado desde Asia? Decía José Acosta. Entonces, todos sus escritos, todas sus observaciones, lo estaría planteando en su obra llamado Historia Natural y Moral de las Indias. ¿Okay? Cuando José Acosta, por ejemplo, llegó durante la época colonial, durante el virreinato, él vio pues que los nativos, los indígenas acá en el Perú, se comportaban como seres salvajes, como seres pues, totalmente sin cultura. Y por eso es que José Acosta comenzó a plantear acerca de la historia natural y moral de las Indias, de cómo el hombre asiático y el hombre americano podrían presentar ciertas similitudes, ciertas características. Entonces vamos a ver por aquí de que José Acosta fue aquel quien plantea esta propuesta. Y ahora, José de Acosta, como es aquel que plantea esta propuesta, sería considerado como el precursor de qué teoría? El precursor de la teoría asiática. ¿Por qué sería José de Acosta el precursor de la teoría asiática? Porque él nos está diciendo que el hombre probablemente haya llegado desde Asia. Por esa razón se sostiene que José de Acosta, ojo, es un precursor. Pregunta, ¿es lo mismo precursor que autor? ¿Es lo mismo? ¿Sí o no? No, ¿verdad? No es lo mismo. ¿Correcto? Claro. Un precursor es aquel que se adelanta ante algo, ¿no? Por ejemplo, durante la independencia, los precursores van a ser aquellos patriotas identificados con su nación que van a luchar por la independencia. No van a lograr la independencia, pero se están adelantando. Entonces, el precursor es aquel que se adelanta ante una propuesta, ante algo. Y eso es lo que va a pasar con José Acosta. Recuerda, José Acosta solo es un precursor, nada más. No vayas a cometer el error de decir que él es el autor de la teoría asiática. Solo es un precursor, nada más. ¿Ya? Si tienes tu cuaderno a la mano, escribe ahí un costado. José Acosta solamente es un precursor y nada más. ¿Ok? Listo. Bien. Pero vamos a ver de que había un personaje, un científico checo norteamericano, quien va a tomar muy en serio las propuestas que dio José Acosta en su obra Historia Natural de las Indias, llamado Alex Herlica. Alex Herlica fue aquel incluso que criticó la teoría de Florentino Amelino. Él es aquel que logró rebatir, él es aquel que logró pues desmentir ese planteamiento que tenía Amelino acerca de el poblamiento americano, acerca del origen del hombre. Por esa razón, vamos a ver de que Alex Herlica finalmente estaría comenzando a qué? Alex Herlica comenzaría en este caso a plantear este enfoque relacionado pues a los escritos de el cura José Acosta. Y Alex Herlica llegaría a la conclusión de que gracias a los escritos, gracias a las descripciones que hizo José Acosta, Alex Herlica continúa, profundiza la investigación acerca de la llegada del hombre desde Asia a América. Y por esa razón, porque Alex Herlica profundiza, porque Alex Herlica logra continuar con la investigación de que el hombre probablemente haya llegado desde Asia, Alex Herlica recién se convertiría en el autor de la obra
bueno, de la obra no, sino de la teoría inmigracionista asiática. ¿Ya? Repito, ¿ah? Por la profundización, por la continuidad de la investigación que hizo Alex Guernica de los estudios de José de Acosta, Alex Guernica terminaría convirtiéndose en el autor de la teoría asiática. ¿Ok? ¿Y qué dice la teoría asiática? Que el hombre pudo haber llegado desde Asia cruzando el estrecho de Bering. Incluso José de Acosta no sabía cómo el hombre asiático haya podido llegar a América, pero va a ser Alex Guernica quien va a descubrir el estrecho de Bering. Y producto de esto, él menciona que tras la cercanía que hay en Norteamérica con Asia, ese estrecho de Bering haya servido como un puente que conecte el hombre, que conecte al hombre de Asia con América. Por esa razón es que Alex Guernica llega a esta conclusión. El hombre pudo haber llegado desde Asia a América cruzando este estrecho de Bering, utilizando un puente terrestre o puente de hielo durante fines del Pleistoceno, finales del Pleistoceno. Y eso va a generar de que Alex Guernica se vuelva en el autor de la teoría asiática. Por lo tanto, ¿cómo se llama la teoría que planteó Alex Guernica, donde decía que el hombre llegó desde Asia? ¿Cómo se va a llamar esa teoría? ¿Cómo se va a llamar esa teoría, jóvenes? La teoría Inmigracionista asiática. solamente dile asiática. ¿Sabes por qué? Porque te vas a confundir con el resto. Solamente dile asiática y punto. ¿Ya? Teoría asiática, para que no te confundas. Lo que se quiere ahorita es que ustedes no se confundan. ¿Ya? Solamente lean la alternativa y nada más. ¿Entiendes? Solamente dile teoría asiática. Solo dile teoría asiática y San se acabó. ¿Entiendes? Eso es lo que va a pasar. ¿Chicos? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver también de que con respecto a la teoría asiática, pues, Alex Guernica siguió investigando acerca, pues, de las similitudes físicas que tenía el hombre asiático y americano. Y producto de muchas similitudes físicas que tenía el hombre asiático y americano, ya Alex Guernica va a comenzar a plantear pruebas de carácter antroposomático. ¿Qué son las pruebas de carácter antroposomático? Las pruebas de carácter antroposomático significa de que se estaría logrando verificar la similitud física entre el hombre asiático y el hombre americano. O sea, Alex Guernica es como si Alex Guernica estuviera aquí en el medio. Acá está un hombre de Asia, por ejemplo, ¿no? Un habitante de China, de Pekín, y aquí tenemos un peruano. Y mira a Alex Guernica y los dos se parecen. Esas pruebas de parecido físico se le conoce como las pruebas antroposomáticas. ¿Y cuáles fueron esas pruebas antroposomáticas? Por ejemplo, la similitud que tenía los habitantes de Asia con los habitantes andinos. Si te percatas, hay un cierto parecido en la forma de vestirse, en la forma de presentarse, incluso en parte del habla también, parte de la transmisión de su cultura. Entonces vamos a ver que esta sería una de las pruebas que Alex Guernica presentó para promulgar su teoría asiática. Y como solamente habla de una sola raza, la teoría de Alex Guernica se va a denominar como la teoría monorracial. ¿Por qué la teoría monorracial? Porque según Alex Guernica, la raza, ¿ya?, que va a llegar a América desde Asia fue la raza, vamos a poner por aquí, fue la raza paleomongoloide. ¿Ya? Paleomongoloide.
Profe, o sea, mi amigo es un mongol, sí. ¿Por qué, profe? Porque proviene de Mongolia. Si Alex Herdica nos dice que el hombre llegó desde Asia, sobre todo de la región de Mongolia, entonces sería un mongol. Proviene de Mongolia. Lamentablemente, pues los chicos cuando escuchan la palabra mongol piensan que los están insultando, pero realmente les están diciendo sus orígenes. ¿Te das cuenta? Así es. Entonces vamos a ver que la raza paleomongoloide es aquella que según Alex Herlica estaría llegando a América. Y las pruebas físicas que Alex Herlica va a plantear para describir al hombre asiático y americano serían las siguientes. Por ejemplo, encontramos aquí la denominada mancha mongólica de nacimiento. Vamos a hacerle un pequeño zoom. Acá, por ejemplo, mira, aquí vemos un bebito recién nacido y en esta zona del lumbar hay una mancha media azulina o morada. Esa mancha se le conoce como la mancha mongólica de nacimiento. Y esta mancha mongólica de nacimiento lo poseen todos los recién nacidos. ¿Ya? Así es. Cuando tú tengas a tu hermanito, tu primito, tu sobrinito, te vas a dar cuenta de que los primeros días de nacido tiene una mancha en su espalda. Esa es la mancha mongólica de nacimiento. ¿Ya? Si tuvieras un hermanito, un primito, un sobrinito que nace pues ahorita, por ejemplo, tómale una foto, guárdalo en tu álbum, ¿ya? Para que ahí puedas corroborar que Alex Herlica en sí estaba en lo cierto. Claro. Yo cuando era pues más joven, obviamente, hace 10 años, hace 15 años, pues sí, yo no conocía mucho de estos datos, porque si yo hubiera conocido estos datos, pues yo le hubiera tomado foto a todos mis hermanos recién nacidos, ¿no? Sobre todo Susana Lumbar, pero como desconocía, pero ahora pues cuando ya de aquí a 15 o 10 años pues tenga mi familia, de repente ¿no? A mi hijo le voy a tomar una foto en su zona lumbar, ¿no? Y lo voy a tener ahí en mi álbum para poder, ¿no? Enseñarle a mis alumnos la mancha mongólica de nacimiento, que es una prueba antroposomática que planteó Alex Herrmann. Bueno, así es, ¿no, chicos? Entonces, mira, una prueba antroposomática visible, observable, vendría a ser la mancha mongólica de nacimiento. ¿Ok? Eso es lo que estaría pasando. ¿Ya? ¿Qué otras características físicas tenían los hombres asiáticos con los americanos? Por ejemplo, ponemos aquí el cabello lacio y negro, ¿no? Los americanos y los asiáticos, según Alejandrica, presentan un cabello lacio y negro. ¿Qué más? La mancha mongólica que ya te comenté, ¿ya? Ah, eso ya no sería una mancha, pues sería ya un lunar. Lo que pasa es que hay familias que desarrollan ciertas cicatrices que van a ir formándose como lunares. Los lunares en sí son células muertas que se han quedado ahí a la deriva, no son dañinas, pero se van a quedar. Pero sería recomendable que ese lunar no crezca, porque si creciera podría ser pues un problema eh, malformológico, o sea, sería pues un problema a la piel. O sea, siempre es bueno que cuando tengas un lunar muy grande, acudas a un dermatólogo o a un especialista para que puedas decirte, ¿no? Si te encuentras bien o quizás tengas algún problema, ¿ya? O sea, los lunares no son malos necesariamente, pero siempre hay que estar constante si crece o no crece, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo lunares, pero mis hermanos, por ejemplo, tienen lunares en la boca, por ejemplo, una pequita aquí, ¿no? O de repente por aquí, ¿no? Sí, ¿no? Pero sí los lunares, como te digo, son cicatrices que van a quedarse, ¿no? Y son parte de una familia, ¿no? Cada familia tiene lunares distintos, ¿no? Claro. Bueno, te das cuenta, cada familia tiene distintos lunares. Profesor, yo también Dime, tengo lunar. Yo ya, tengo pues, lunar acá, acá grande, tengo una mancha negra. Y este de hace tiempo, de mi familia, de la familia. Ah, ya, ya. Pues te voy a de mis repetir. descendientes.
Ah, ya. Te voy a repetir. Siempre es bueno observar que esos lunares no crezcan, ¿ya? Por eso te digo, si es que crece, pues acude a un especialista, ¿no? O infórmate en todo caso, para poder, pues, ¿no? Tener un poco de cuidado, ¿no? Porque lamentablemente, chicos, con este calentamiento global, ¿ya? Los rayos UV, ¿ya? Son tan fuertes que generan grandes alteraciones en nuestras células y eso provoca el cáncer a la piel. Entonces, cada vez que ustedes salgan, ahorita, por ejemplo, ya está acabando el verano, pero igual, la radiación está muy fuerte. Entre las 10 de la mañana u 11 hasta las 2 de la tarde, la radiación es súper fuerte. Entonces, tengan cuidado con eso. Chicos, sería recomendable que los lunares no crezcan. ¿Ah? Así es. Pero bueno, son cuestiones, como les digo, son cuestiones de cada familia. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Vamos a ver también de que otra prueba antroposomática que presenta pues Alex Herlica vendrían a ser los dientes en forma de pala. ¿A qué se refiere Alex Herlica a los dientes en forma de pala? Se refieren a estos dientes de aquí que se llaman incisivos. Los incisivos son los dientes de conejo que tenemos. Por ejemplo, estos dientes que tú tienes de conejo, ¿ya? Se le conoce como dientes incisivos, ¿ya? Ahora, Alex Herlica lo va a denominar como dientes en forma de pala, justamente por esta forma, ¿ok? Pero el real nombre de estos dientes es incisivos, ¿ya? Muy bien. Ahora, según Alex Herlica, el hombre asiático y americano presenta dientes incisivos, ¿ya? Pero hay personas que estos dientes incisivos, pues, les crece bastante, les crece mucho, y bueno, pues van a ser personas que van a tener cierta, eh, ciertos problemas estéticos, como el caso de Ronaldinho, por ejemplo, ¿no? Ronaldinho, un exjugador de fútbol, ¿no? Que tiene los dientes incisivos muy grandes, ¿no? Y producto de eso le han generado memes, mofas, burlas, ¿no? Claro, hay personas que a ver, cuando no logran controlarse con respecto a lo que es la alimentación, por ejemplo, de vitaminas, como el caso de la vitamina D, en sí, pues, a veces, ¿no? Nuestro organismo cambia y genera, pues, ciertas malformaciones. Entonces, siempre hay que alimentarse bien para poder estar sanos. Bien, eso es lo que va a pasar. Entonces vamos a ver de que estos dientes incisivos, que lo presentaron los hombres de América y los asiáticos, según Alex Herlica, se le va a denominar como los dientes en forma de pala. ¿Ya? Así es. ¿Qué más? Encontramos también por aquí a los ojos rasgados. ¿Cuáles son los ojos rasgados, profe? Por ejemplo, aquí en el Perú hay bastante gente que tiene ojos rasgados. Y por tener estos ojos rasgados le dicen chino, ¿verdad? Pero el problema es de que no todos son chinos. Hay algunos que son japoneses, coreanos, vietnamitas, pero la mayoría presenta los ojos rasgados, ¿no? Ahora, pues entre un japonés y un chino, tú no le puedes decir chino a un japonés. El japonés se ofende, porque los japoneses tienen otro tipo de cultura respecto a los chinos. Así es. Los tailandeses, por supuesto, todos los asiáticos tienen los ojos rasgados, pero entre un japonés y un chino pues hay bastante diferencia, sobre todo diferencias políticas. Eso que tú no le puedes decir chino a un japonés. Así, no me doy cuenta, pero bueno, pues los japoneses son un poquito firmes, son bastante disciplinados, eso sí, bastante disciplinados, firmes, muy trabajadores, muy conservadores también. En cambio, los chinos son todo lo contrario. Son un poco más liberales, un poco más abiertos, ¿no? No son tan cohibidos. En cambio, el japonés, pues, vive un poco aislado, ¿no? Por eso que la gran mayoría de japoneses son otakus. Bueno, ese es el detalle. Son fanáticos del anime, porque viven en su mundo. Bueno, así es. Entonces, vamos a ver de que los ojos rasgados vendrían a ser, pues, una característica visible que Alex Herlica planteó con respecto a la teoría asiática. ¿Ah?
Sí, pues, la gran mayoría piensa que todos los que tienen ojos rasgados son chinos. ¿No? Nada, ese es el detalle, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, chicos, de que también otra prueba que Alex Sherdica planteó fue los pómulos salientes, ¿ya? Ya los pómulos salientes muy pronunciados. Acá en nuestra cara, por ejemplo, tenemos unos huesitos, ¿ya? Que se le conoce como los malares o lacrimales. Estos huesos malares o lacrimales, por ejemplo, son parte también de otro rasgo físico que planteó Alex Sherdica con respecto a la teoría asiática. Los europeos, por ejemplo, tienen la cara plana, pero los americanos y asiáticos tenemos estos huesos malares denominados como los pómulos salientes. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo que estaría pasando. ¿Ah? Entonces, pregunta, ¿hasta ahí hay o no hay bastante certeza en lo que decía Alex Sherdica? A ver, ¿hay o no hay bastante certeza en lo que decía Alex Sherdica? A ver, ¿quién me dice? ¿Hay o no hay? Hay bastante certeza, ¿cierto? O sea, hay bastante seriedad en su teoría, ¿verdad? Como hay bastante seriedad en su teoría, la ciencia estaría determinando a la teoría asiática como la más acertada por la ciencia. La teoría asiática se va a caracterizar por ser la teoría más acertada por la ciencia. Y eso es lo que va a pasar. Entonces vamos a ver que la teoría asiática es denominada también como la teoría más acertada por la ciencia. ¿Ok? Hasta ahora, la teoría asiática no ha recibido todavía ninguna crítica, ¿ok? Por lo tanto, es la teoría más acertada por la ciencia. Así es. Después de la teoría asiática, ya aparece otro autor llamado Paul Rivet, un autor francés, quien va a plantear la teoría oceánica. En esta teoría oceánica, Paul Rivet planteaba de que el hombre quizá haya podido llegar desde Asia, no lo duda, tampoco lo niega, pero también menciona que el hombre probablemente haya llegado desde Oceanía. ¿Y cómo pudo haber llegado el hombre desde Oceanía? Según Paul Rivet, el hombre utilizó piraguas o balsas, ¿ok? Balsas que le permitieron cruzar el mar y llegar así a Centroamérica y también parte de Sudamérica. Gracias a esa teoría, Paul Rivet planteó la llegada de varias razas. Alex Sherdica hablaba solamente de una raza, la paleomongoloide, pero Paul Rivet mencionaba la existencia de dos razas. La raza polinésica, que llegó al sur de Chile, a la zona de Monteverde, y la raza melanésica, que llegó a una zona de Brasil llamado Lagoa Santa. Ahora, estos melanésicos se van a caracterizar por ser de color oscuro, o sea, por ser negritos. Paul Rivet decía que, ¿por qué Brasil está habitado por mucha gente de color? Porque antiguamente, según Paul Rivet, los hombres que llegaron desde Oceanía, los melanésicos, se van a sentar en esta zona de Brasil. Y por esa razón es que en Brasil hay bastantes negritos. ¿Ya? Aparte que las semejanzas culturales que tenían los melanésicos con los americanos eran utilizar las ondas, por ejemplo, armas para poder defenderse, las canoas o balsas, los mosquiteros, los quipus, que van a ser aquellos instrumentos con el cual los incas y los wari van a utilizarlo como instrumentos de contabilidad, instrumentos contables. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Con respecto a lo que es la migración polinésica, vamos a ver de que Paul Rivet sostiene la idea de las semejanzas lingüísticas y culturales. Por ejemplo, cierta similitud entre el quechua y las lenguas polinésicas. Hay palabras, por ejemplo, quechuas, que han sido derivadas de la lengua polinésica. Por ejemplo, la palabra kumara, ¿ya? Que significa, pues, en este caso, alimento. La palabra jamo, que significa comer, ¿no?
Entonces, por ejemplo, también Paul Rivet mencionaba de que los hombres de la Polinesia, al igual que los hombres americanos, utilizaban las ollas de tierra o los hornos de tierra. ¿Qué son las ollas de tierra o los hornos de tierra? Sucede lo siguiente, ¿no? Es una tradición andina realizar la pachamanca a la tierra. Y para hacer la pachamanca a la tierra, ¿qué es lo que hace la gente? Lo que primero hace es hacer un hueco, después de haber sacado la tierra, colocar bastante leña y así desinfectar ese futuro horno, esa futura olla que va a servir para cocer los alimentos. Por esa razón entonces, Paul Rivet decía que la tradición de utilizar los hornos de tierra o las ollas de tierra también lo presentan los polinésicos y por lo tanto hay una gran similitud cultural. Hay una similitud también en el uso de instrumentos como la chaquitacya, por ejemplo, la raucana, que son instrumentos para la siembra, que hasta ahora se utilizan. Grupos sanguíneos. Entonces, por todo esto, la teoría de Paul Rivet sería conocida también como la teoría polirracial. ¿Por qué se va a llamar polirracial? Porque se habla de muchas razas. Razas polinesias, razas melanesias. Entonces, la teoría de Paul Rivet va a ser conocida como la teoría polirracial. Oye, una pregunta, ¿cómo se llamaba la teoría de Alex Herlika asiática o también llamada monorracial, ¿sí o no? Mientras que la teoría de Paul Rivet, ¿cómo se llamaba? Oceánica o polirracial. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el único problema de Paul Rivet? No encontrarse restos fósiles. Curiosamente, no encontró restos fósiles que permitieran aseverar la teoría que había planteado ese autor. Y para eso aparece pues un investigador, ¿ya? Llamado Thor Heyerdahl, quien cometió el peor error de tratar de comprobar la teoría de Paul Rivet. ¿Por qué peor error, profe? Porque va a terminar empeorando y va a terminar siendo el culpable de descartar esta teoría. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Para eso, Thor Heyerdahl lo que tuvo que hacer es pedirle permiso en el año 1947 al presidente Bustamante Rivero para salir pues del puerto del Callao, ¿no? Y tratar de utilizar una especie de canoa o balsa que él mismo lo va a llamar como el Kon-Tiki, y a esa expedición llamada Kon-Tiki se le estaría pues dándosele protagonismo a Thor Heyerdahl. Pero el problema es que en su expedición de Kon-Tiki él parte del puerto del Callao, ¿ya? Y llega a la isla de Pascua. Y cuando él llega a la isla de Pascua, se percata pues que probablemente Paul Rivet estaba en el desierto. Vuelve a partir de la isla de Pascua y llegó nuevamente al Callao. Hasta ahí todo estaba bien. Pero el problema es de que Paul Rivet ahora quiso partir hacia Oceanía, hacia la Polinesia. Pero el problema va a ser de que cuando Paul Rivet parta hacia la Polinesia, lamentablemente su balsa llegó hacia el Mediterráneo. Y cuando salió del Mediterráneo, esa balsa, producto de los vientos, producto de la corriente marina, terminó llevándolo hacia Marruecos. Y por lo tanto, no llegaría pues a la conclusión que Paul Rivet quería plantear, de que el hombre en sí llegó desde Oceanía. Entonces, es ahí donde Paul Rivet, ya, lamentablemente no pudo corroborar su teoría, y por culpa de la expedición de Kon-Tiki, esa teoría vino a empeorarse, o sea, la malogró en castellano. En lugar de mejorarlo, la malogró. ¿Te das cuenta? ¿Ah? Como la teoría de Paul Rivet ya no va a ser, pues, como quien dice, muy tomada en cuenta, aparecería, pues, otro autor llamado Méndez Correy. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar, ¿no?, estos hornos de tierra, como el caso de la Pachamanca,
¿verdad? Los grupos de la Polinesia, por ejemplo, acá arriba se encuentran los grupos de la Polinesia y si te percatas, se parecen bastante a los charapitas. Se parecen bastante en su forma de vestir. En esta situación cultural también Paul Rivet pues mencionaba de que el hombre probablemente venga de Oceanía. ¿Okay? El cultivo de la papa, por ejemplo, el maíz, la coca, el cultivo del camote, por ejemplo, también fueron pruebas pues agrícolas que planteaba Paul Rivet que trajo pues el hombre desde Oceanía. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más? Entonces te decía que al no tener certeza la teoría de Paul Rivet, destaca otro personaje, otro autor llamado Méndez Correia. Este autor fue de origen portugués. Él decía pues que el hombre también pudo haber llegado desde Australia. Y para llegar desde Australia, el hombre, según el señor utilizó las islas de Auckland, las islas de Tasmania, y poco a poco llegaría hacia la Tierra del Fuego y la Patagonia, o sea, hacia el sur de América. Según Méndez Correia, el hombre pudo llegar desde Australia, utilizó las islas cercanas que lo llevaron hacia la Antártida y desde la Antártida el hombre pudo haber llegado hacia Sudamérica. Eso es lo que plantea en este caso Méndez Correia. Pero también Méndez Correia dijo de que para que el hombre pudo haber llegado desde Australia, tuvo que utilizar un clima llamado o denominado el óptimum climático. Según Méndez Correia, este clima óptimo, este clima cálido, permitió que el hombre partiera desde Australia y llegara a Sudamérica. Pero cuando los científicos trataron de investigar ese óptimum climático, se dieron cuenta que nunca existió. Y por no haber existido ese óptimum climático, su teoría también terminaría siendo descartada. ¿Okay? A pesar que presenta pruebas, por ejemplo, como las viviendas en forma de colmena, el uso del boomerang, por ejemplo, la resistencia al frío, ¿okay? El uso de los tikis, ¿ya? O también llamados monumentos de piedra, no hubo una severidad, no hubo una seguridad. Y por lo tanto, es ahí donde la teoría de Méndez Correia terminaría siendo descartada. Y al ser descartada la teoría de Méndez Correia, pues finalmente pregunta, de todas las teorías, ¿cuál fue la única que pudo ser acertada por la ciencia? ¿Cuál fue la única que pudo ser acertada por la ciencia? La teoría asiática, ¿cierto? La asiática. Muy bien. También se presentan otras propuestas que van a ser aparte de estas cuatro teorías, denominada como la teoría noratlántica o europea. Según los autores como Bradley, ¿ya? Bruce Bradley y Dennis Stanford, presentan pues que América del Norte en sí tuvo contacto con los hombres del Atlántico Norte por la presencia de este tipo de rocas. Estas rocas, según otros autores, fueron encontrados en la zona del Noratlántico. Y probablemente que por Noratlántico, o sea, por el mar del Atlántico Norte, el hombre, el Homo sapiens, haya podido llegar hacia América. Es probable. Claro que no van a encontrar restos fósiles, solamente van a encontrar estos restos líticos. ¿Ya? Y las puntas de piedra que va a encontrarse en Norteamérica, en Alaska, por ejemplo, sería la punta de Clovis y Folsom, que era muy similar a las piedras del Noratlántico. Pero como no hubo una seguridad al encontrarse restos fósiles, pues simplemente fue una opinión, una propuesta. Vamos a ver entonces que las puntas de Clovis y Folsom, que fueron encontrados en Norteamérica, en la zona de Alaska, en sí van a representar el uso de la piedra, como que dice, ¿no? El perfeccionamiento, el trabajo continuo de la piedra, para poder en este caso verificar este proceso del poblamiento americano. ¿Okay? Por ejemplo, acá en el Perú, durante el poblamiento de nuestro territorio andino,
o el denominado precerámico, van a haber pues restos como el caso de Paiján, Lauricocha, Chivateros, Guitarrero, que van a destacar por la presencia de piedra. Y esta piedra en sí también corresponde a la evolución que va a tener debido a la presencia del hombre en los Andes. Esa piedra va a ser utilizada para la cacería principalmente, pero poco a poco el hombre le daría una función adicional. Entonces vamos a ver que los restos de piedra en sí vendrían a ser ciertas pruebas que trataron de demostrar la existencia o la presencia del hombre sobre el territorio americano. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, ¿se entiende esta parte? ¿Se entiende esta parte hasta ahí? ¿Todo claro hasta ahí? Muy bien. Todo claro, profesor. ¿Seguros? Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la dirigida. ¿Ok? Vamos a pasar a la dirigida. Todos con su libro, por favor. Todos con su libro. Muy bien. 5 minutos. Vamos, 5 minutos. Los que no tengan libro, ya, entren al intranet y también está ahí el PDF de la dirigida, ¿ya? Los que no tengan el libro pueden usar el PDF que se encuentra en intranet. ¿Ya? Los que tienen el libro, saquen su libro. ¿Ya? 5 minutos. ¿Qué ponemos en el primero? Mamut, ¿cierto? Bien, el mamut. Listo. Siguiente. Por aquí. La siguiente imagen, ¿qué representa? Representa a los perezosos gigantes, o también llamado como los megaterios, ¿ya? Megaterios. Vamos ahí. Megaterios. Bien. Siguiente. Este gatito, ¿quién es? Diente de sable. Dientes de sable, ¿no? Tigre, dientes de sable. Bien. ¿Y este de aquí quién sería? Ya, yo lo he encontrado como armadillo, nada más. ¿Ya? Yo lo he encontrado con el nombre de armadillo, nada más, ¿no? Armadillo ermitaño, ajá. Armadillo ermitaño. Sí, con ese nombre lo he encontrado. ¿Ya? Armadillo ermitaño. Muy bien, listo. Entonces ya tenemos aquí la respuesta a la número 1, ¿ya? Muy bien, listo, sigamos. Ubique en cada mapa las rutas de poblamiento de distinto color. Bueno, acá viene el detalle. Acá no se va a poder pintar. Ustedes lo hacen en casa, ¿les parece? Esto lo dejo para ustedes en casa. ¿Ya? Colorean y señalan con colores, en este caso, ¿sí? Cada ruta. ¿Ok? El PPT, por si acaso, ya está colgado en el intranet. Ahí están las rutas de diferentes colores. Solamente ustedes lo van a colorear y lo van a señalar con diferentes colores. ¿Ok? Esto te lo dejo aquí para tu casa, entonces. ¿Ah? Muy bien. Sigamos, la 3. Ajá, dice, menciona la teoría que sustentaron cada uno de los siguientes personajes. Ok. ¿Cómo se llamó la teoría que planteó Alex Herrica? La teoría
asiática. Teoría asiática. Bien, la teoría asiática, ¿no? Entonces, la de Sherrika, asiática. La de Paul Rivet, ¿cómo se llamó? Oceánica. Oceánica, ¿cierto? Oceánica. Oceánica. Y la de Méndez Correia, ¿cómo se llamó? La Australiana. teoría australiana. Australiana. Muy bien. Listo. Siguiente, la 4 dice, describe qué puede observar en las imágenes. A ver, ¿qué es lo primero que podemos observar en las imágenes? A ver, para poder escribir aquí. A ver, La casa de mamuts. casa de mamuts, ¿ya? Muy bien. Casa de mamuts. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos apreciar? ¿Cómo se Las organizan trampas. Las trampas. Las trampas. trampas? Ok. Ponemos acá entonces el uso de trampas para la cacería. ¿Ya? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más observan? ¿Qué más? Muy bien, la organización en bandas. Perfecto. Organización en bandas. Perfecto. ¿Qué más? Y en la otra imagen, ¿qué podemos apreciar? A ver. Pesca. ¿Pesca? El frío en Pleistoceno, si no me equivoco. Bueno, lo que yo veo es que el frío, bueno, no se ve muy bien, ¿no? Yo veo en sí que el hombre está, claro, está cruzando el estrecho de Bering, está migrando, ¿cierto? Ponemos acá entonces la migración, ¿no? Migración, migración del hombre, ¿no? El autor que ha puesto estas imágenes, pues, ha puesto imágenes muy opacas que no se pueden ver muy bien, ¿no? Pero bueno, habrá que hacerle caso. Muy bien. ¿Qué otra cosa más podemos apreciar? Pregunta, ¿ves animales ahí? Yo veo puros huesos. ¿Qué representan los huesos de los animales? La extinción, ¿cierto? Extinción de los animales. Claro, entonces ponemos aquí la extinción de la megafauna. Extinción de la megafauna. ¿Ah? Muy bien. Último, ¿qué más podemos apreciar? ¿Qué más? Pregunta, ¿qué pasó cuando los mamuts se van extinguiendo? ¿Qué hizo el hombre? Lo reemplaza, Lo ¿no? reemplazó por El un reno. animal parecido, el que Exacto, se llama el reno. exacto. Ponemos acá entonces la casa del, del reno, o también llamado cérvido. La casa del reno o cérvido. ¿Bien? Ya está. Listo, ya hemos llenado entonces esta parte, ¿ok? Genial. Siguiente, la 5 dice, el hombre que llegó a América practicaba en su modo de vivir. Ya, ¿qué actividades realizaba el hombre? A ver, ¿qué actividades realizaba el hombre? Ok, La la caza, casa. ¿Qué más? pesca, Caza, pesca. ¿Qué más? La recolección, ¿cierto? Pregunta, ¿quiénes realizan la recolección de frutos? ¿El hombre o la mujer? La mujer, la ¿cierto? mujer, Recuerden ustedes, chicos, que durante el Homo erectus se dio la primera división del trabajo, donde el hombre se dedicaría a la caza porque era el más rudo, el más resistente, y la mujer pues se dedicaba a la crianza de los hijos, ¿ok? Se dedicaba también en este caso a la actividad de la recolección de frutos. Pero, ¿qué frutos? Frutos totalmente Secos, frutos secos. frutos secos, pero también frutos muy cerca a donde ella se encontraba. ¿Por qué? Porque había otro tipo de frutos como los cocos, por ejemplo, que estaban muy alejados.
y eso no podía recolectarlo la mujer, solamente frutos que se encontraban a su cercanía. ¿Ok? Así es. Por acá me dicen la agricultura. ¿El paleolítico desarrolla la agricultura? Chicos, ¿el paleolítico desarrolla la agricultura? No. La agricultura, recuerda, se va iniciando ya durante el mesolítico hacia el neolítico. Pero en el paleolítico el hombre es nómada. Entonces ponemos acá fue nómada, ok, fue nómada, se organizó ¿en qué? Se organizó en bandas, ok, fue nómada, se organizó en bandas, realizó la caza, pesca y recolección, ¿verdad? Entonces, estas serían las actividades que realiza el hombre, ¿verdad? Muy bien. Sigamos. Listo. Dice, número 6. De las siguientes alternativas, señale a la que represente al autor de la teoría autoctonista. Claro, nos vamos a ver de qué Florentino Meguino sería el autor de la teoría autoctonista. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, aquí abajo colocamos Florentino a Meguino. Muy bien. Florentino a Meguino. Listo. ¿Cómo se llama la teoría que presentó Alex Sherlica? La teoría asiática. Teoría asiática. Asiática, muy bien. La de Méndez Correia. Australiana. Australiana, muy bien. La de Paul Rivet. Oceánica. Oceánica. Muy bien. Augusto Cardich. Bueno, Augusto Cardich fue un autor del periodo precerámico en el Perú. Precerámico en el Perú. ¿Está? Autor de la teoría en el precerámico en el Perú. ¿Ya? Listo. Sigamos. 7. Para el autor Alex Sherlica, el hombre americano tendría un origen. ¿Qué origen? ¿Autoctonista o inmigracionista? Inmigracionista. Migracionista. Inmigracionista. Origen inmigracionista. ¿Pero de dónde? ¿De qué continente? Asiático. Asiático. Asiática. Lista asiático. Bien. Listo. Siguiente. A continuación señale cuál de las siguientes alternativas se ajusta a la teoría del doctor Alex Sherlica con respecto al poblamiento de América. A ver, dice, la 1. El incremento de la temperatura en Asia obligó a los hombres a migrar a América. Pregunta, ¿será cierto o será falso esta propuesta? Falso. Falso, ¿verdad? ¿Por qué falso? ¿Qué pasa con el clima? ¿Aumenta o desciende? Desciende. El clima desciende, era muy frío, ¿verdad? Estamos hablando del Pleistoceno. ¿Cuál fue la razón por la cual el hombre salió desde Asia? Siguiendo los Siguiendo a los serbios o renos. Claro, o sea, la necesidad de alimentarse, ¿cierto? Entonces, esa es la razón. Mientras que dice incremento de la temperatura, eso sería falso. Entonces ponemos ahí falso, ¿ya? La 2 nos dice, la corriente del Kuroshio facilitó la migración por mar hacia Centroamérica. Bueno, el Kuroshio realmente no corresponde hacia Centroamérica, sino al contrario, hacia América, hacia Norteamérica, más que todo, ¿ya? Lo del Kuroshio lo plantea el autor José Rimbelloni, ¿ya? Que es un autor que no se comenta mucho, pero sí fue aquel que estaría, pues, replanteando la teoría asiática.
¿Ok? 3. La última glaciación va a permitir que se forme un puente natural entre Asia y América. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro. ¿Cómo se llamó esa glaciación que permitió formar el estrecho de Bering? La glaciación de Wisconsin, ¿ya? Glaciación de Wisconsin. Vamos a poner a un costado, ¿ya? Wisconsin. Wisconsin. Ahora, ojo, a Wisconsin existe, es una ciudad en Estados Unidos, pero alrededor de esa ciudad se dio la glaciación de Wisconsin. Muy bien. Siguiente. África estaba más cerca a América en ese entonces, ¿verdadero o falso? Falso. Había una cercanía entre África, perdón, había una cercanía entre África y América, no, ¿verdad? Al contrario. ¿Qué continentes estaban cerca? Asia, ¿verdad? Asia y América, ¿no? Entonces, vamos a ver que esta propuesta sería falsa, ¿no? Muy bien. Siguiente. Los primeros hombres llegaron por el Atlántico, según Alex Herdica, ¿verdadero o falso? Los primeros hombres llegaron por el Atlántico, según Alex Herdica, ¿verdadero o falso? Falso. 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 ¿De dónde viene el hombre, según Alex Herdica? De Asia. Desde Asia. Bien. Entonces, me dice solamente correctos respecto al poblamiento propuesto por Alex Herdica. ¿Cuál sería entonces? La 4. ¿La 4? ¿Cuál de estas son correctas? Solamente La 3. La 3. Entonces, La 3. solo 3. ¿Ah? Solo 3. ¿Bien? Listo. Sigamos. La teoría australiana sería planteada por el doctor. ¿Quién planteó la teoría australiana? Méndez Correia. Méndez Correia. Méndez Correia se escribe así, ¿ya? Méndez Correia. Porque fue un señor portugués, un autor portugués. Méndez, claro que Méndez lleva tilde. Méndez Correia, ¿ya? Méndez Correia. Bien. Último, con respecto al poblamiento de América, el doctor Méndez Correia planteó, ¿de dónde llegó el hombre, según Méndez Correia? De Australia. Perfecto. El hombre provino desde Australia. Australia, cruzando las islas Aleutianas, la Antártida, y llegando a Sudamérica. ¿Bien? ¿Listo? Eso sería lo correcto. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta acerca de la dirigida? ¿Todo claro con la dirigida? Todo claro, profesor. ¿Sí? Profesor, ¿y Dime. cuáles van a ser las 3 preguntas de la domiciliaria? Ya, las 3 preguntas son la 1, la 3 y la 4 del libro. ¿Ya? Ahí está, ya está colgado, ojo, ¿eh? Entren a donde dice exámenes online. Aparte del temático, ahí dice domiciliaria número 2. El esquema de clase también está en el intranet. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, pasamos directamente al temático. ¿Ok? Vámonos al temático. Vámonos al temático. Todos al temático, chicos. Chicos, por favor, lean bien la pregunta. No se apuren, no se apresuren.